Vamos a hablar ahora entonces de las operaciones lógicas, que usualmente sirven entonces para comparar valores de diferentes variables, aunque por supuesto también podríamos utilizarla para comparar valores específicos sin necesidad de utilizar variables en ellos. Vamos a jugar un poco entonces con los diferentes operadores lógicos, que ya los vamos a ver, y entender entonces en el camino algunos conceptos interesantes. Para ello entonces ya he creado una nueva clase en el mismo proyecto que estamos utilizando. La clase se llama operaciones lógicas y en ella por supuesto vamos a utilizar diferentes operadores. Aquí tenemos la lista entonces de los operadores. El primero es el de negación, que es simplemente un signo de admiración. Luego tenemos el signo de comparación o el operador de comparación, que es un doble igual. Es muy importante no ir a confundirlo con el igual, que es de asignación, no de comparación. Y de hecho es un error muy común que algunas personas, digamos escribiendo rápidamente, a todos nos pasa, ponemos simplemente un solo igual en lugar de comparar y obtenemos resultados completamente inesperados en nuestro código, así que es muy importante ser cuidadosos con ello. Luego tenemos el operador de comparación de diferencia. Si lo fijamos, es básicamente la negación de un igual, es decir, es diferente. Luego tenemos el mayor estricto, que compara por supuesto que un valor sea mayor que otro. Aquí estamos hablando de números. Luego tenemos el de menor, que un valor sea menor que el otro. Luego tenemos mayor o igual, es decir, puede ser mayor o también puede ser igual para que sea cierto. Fijémonos que en el caso anterior, si el valor es igual, la operación simplemente va a ser falsa porque estamos comparando estrictamente mayor, o lo mismo para estrictamente menor. Aquí para mayor y menor igual vale con que sea mayor o menor respectivamente, o adicionalmente que sea igual. Luego tenemos la operación lógica y, que es con dos ampersand, y la operación lógica o. Usualmente la y la o se utilizan entonces para realizar múltiples comparaciones. Por ejemplo, en una condición queremos saber si un número es mayor que el otro y menor que otro e igual a otro, etc. Todo eso se puede unir por medio de estos dos operadores, ya sea y, ya sea o. Recordemos que la y es cierta siempre que todas las condiciones incluidas en ella son ciertas, mientras que la o es cierta con que alguna de ellas sea cierta, es decir, es falsa si todas son falsas, de resto siempre es cierta. Y por supuesto la negación de la y es la negación de la o. Pero bien, esto no es un curso exactamente de lógica matemática, eso es algo que posiblemente ya conozcas, y si no te invito a realizar algunas búsquedas, realmente no es algo tan complicado, y aquí veremos algunos ejemplos que te ayudarán a resolver esas pequeñas problemáticas. Bien, tenemos aquí entonces un pequeño detalle. Tenemos tres números, un primer número, segundo número, tercer número y dos strings. Los strings los vamos a dejar ahí quietos para el final de la clase porque tienen un detalle muy importante que, aunque no hace parte completamente de este tema, lo vamos a ver luego. Vamos entonces a mostrar el resultado de operación, que es un boolean. Es un boolean porque las operaciones lógicas siempre retornan dos posibles resultados, o es verdadero o es falso. Entonces vamos a comenzar con algunas operaciones sencillas. Por ejemplo, queremos saber si el primer número es mayor que el segundo número. En este caso, 1 no es mayor que 2, por lo tanto el resultado debería ser falso. Y aquí lo tenemos, false. Perfecto. Si utilizamos el de menor, entonces el resultado debería ser verdadero porque 1 es menor que 2. Ahora, vamos a intentar negar esto. Entonces, podríamos poner algo así, pero es un error de sintaxis. Tenemos que negar la operación lógica completa. Entonces, vamos a negar el resultado de esto. Es decir, queremos el resultado de no primer número menor que el segundo número, que sería casi lo mismo que mayor o igual. Y tenemos falso, por supuesto. Primer número, que es un 1, es menor que segundo número, que es un 2. 1 es menor que 2. Eso es cierto, pero la negación de verdadero es falso y obtenemos un falso. Entonces ya vimos tres posibles valores. Ahora, vamos a comparar si es, por ejemplo, igual. Vamos a quitar la negación del comienzo. Y en efecto, 1 no es igual que 2. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el primer número más el segundo número es igual al tercer número, por ejemplo. Entonces vamos a intentarlo. Primer número más el segundo número es igual al tercer número. Averigüémoslo. Y en efecto, es verdadero. 1 más 2 es 3 y 3 es claramente igual a 3. Ya vimos el de igual. Ahora, ¿es diferente? Es decir, ¿es no igual, por decirlo así? Por supuesto que no es diferente. 3 no es diferente de 3. Son lo mismo. Pero por supuesto, si tenemos esto,
ya nos va a decir que es cierto, pues 1 es diferente de 3. Ya tenemos entonces la negación, el igual, el diferente, el mayor y el menor. El mayor igual y el menor igual, por supuesto, los podemos probar de una manera muy sencilla. Estoy seguro que ya puedes realizar algunos ejercicios. Y vámonos a una parte interesante que es la I y la O. Queremos saber si el primer número es mayor que el segundo número y menor que el tercer número, es decir, fijémonos entonces que la condición requiere siempre dos operadores, porque las operaciones lógicas son lo que se conoce como binarias. Básicamente necesitan dos componentes para operar correspondientemente. Lo mismo para la I, tiene este primer gran componente y este otro gran componente. De hecho, si podemos tener problemas de comprensión, podemos entonces ponerlo entre paréntesis para facilitar un poco más este asunto. Entonces, ¿el primer número es mayor que el segundo número? No, esto es falso. ¿Y el primer número es menor que el tercer número? Sí, es verdadero, pero con que la primera sea falsa ya es suficiente para que Java asuma que la respuesta es falsa. Ni siquiera tiene que ir a mirar la segunda, porque si de entrada la primera es falsa, la segunda es completamente irrelevante en el caso de la I, porque para que la I sea cierta, ambas deben ser ciertas, o todas las que estén involucradas. Sin embargo, si utilizamos la O, el resultado va a ser verdadero, porque aunque esta es falsa, esta es verdadera. Y sucede lo contrario. Si la primera condición fuera verdadera, entonces Java ni siquiera va a tener que ir a mirar la segunda, porque ya sabe que independientemente de que todas las demás fueran falsas, con que la primera sea verdadera, una O va a ser verdadera. Puede que esto último sea un poco complejo, esta parte de la evaluación del primer término y todo lo demás. No te preocupes, es cuestión de experiencia. Lo que es importante comprender aquí es que la I o la O se pueden utilizar para operar con otros posibles operadores lógicos. Y de esa manera, digámoslo así, concatenar múltiples operaciones lógicas para obtener un resultado final. Ahora, vamos a verificar algo como lo siguiente. Ejecutamos, vemos que es falso, vamos a cambiar el valor y vemos que ahora es verdadero y parece estar funcionando, y eso está muy bien. Sin embargo, no siempre va a funcionar, y esto es especialmente aplicable cuando estamos hablando de objetos. Recordemos que string es objeto, y de hecho, como nos está diciendo NetBeans en esta parte, estamos comparando strings, que son objetos, con un operador igual. Y aunque aquí funciona porque Java es lo suficientemente inteligente para ello, no funciona con muchos objetos, y de hecho puede no llegar a funcionar con algunos strings. Así que, usualmente, cuando tengas tipos complejos, no los compares con este tipo de operadores lógicos. Especialmente es un error común utilizar el igual para comparar strings, y esto usualmente puede llevarnos a problemas lógicos importantes. Y es peor aún cuando lo utilizamos para tipos más complejos, por ejemplo, en nuestros propios objetos, en nuestras propias clases, etc. Esto usualmente es una práctica muy poco recomendable y es preferible decírtelo desde ya para que lo evites. Aunque funciona, no es lo mejor porque en algún momento puede no funcionar como esperas. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.